Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. El día de hoy vamos a viajar digitalmente hasta Argentina para tener una conversación con Flavia Campés. Flavia es una mujer que hace radio desde los 11 años, es becaria y relatora para la Fundación Gabo y es la mente detrás del podcast Donde está Paula. Además, es editora de podcast para la revista Late y es justo gracias a esta revista o a su trabajo en ella que la conocí, ya que en el 2022 se impartió un curso, o 2021 no estoy seguro, pero se impartió un curso taller llamado Narrar para el Oído, en donde junto a otros grandes referentes como Jorge Carrión y María Jesús Espinosa, tuve la oportunidad de tomar una clase con Flavia, de aquí es que le llame y la considere mi maestra de podcasting. Y bueno, gracias a esto también conocí su podcast, conocí el trabajo que se hace detrás, bueno, todo el trabajo que es de investigación, de periodismo de investigación que se hace detrás de estas producciones que llevan bastantes años de trabajo y de recopilar información, entrevistas, etcétera. Es por eso que decidí, o más bien consideré la importancia de tenerla a ella en el programa, sobre todo para poder aprender juntos de esta labor tan importante que se hace de manera profesional periodísticamente. Así que espero que disfruten y aprovechen la conversación para poder aplicarlo en sus programas. Los dejo con el episodio. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Te invitaba para hablar acerca del periodismo. Bueno, o sea, ahora sí que de la función que tiene el periodismo dentro del podcast. Y esto surge debido a una cosa. Personalmente, cuando yo entro en el tema del podcasting, a mí me llama la atención la parte de las entrevistas que se hacen mucho con tema de emprendimiento y desarrollo personal, ¿no? Entonces, pues, eran muchas entrevistas en donde las personas comenzaban a hablar de sus vidas y empezaban a explicar como los hechos que pues ahora sí que su propia narrativa, ¿no? Los hechos que los formaron, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, yo empiezo a escuchar otro tipo de programa en donde, pues, empiezo a notar otro tono completamente distinto y hablo justamente del tono más periodístico, en donde hay un trabajo más, pues ahora sí que de fact-checking, ¿no? Un trabajo más de ir a hacer, de ir a investigar, de ir a comprobar que lo que sucedió, tener 2-3 versiones acerca del mismo suceso. Y esto empieza a llamar mucho mi atención en el sentido de la importancia que esto tiene, ¿no? Es un tema de profesionalismo, un tema de ética. Y entonces en ese camino y en esa búsqueda o en ese conocimiento, me topo con ¿Dónde está Paula? Y quedo sorprendido por el gran trabajo, por los años de investigación que hay detrás de este proyecto, que bueno, pues después quedan resumidos, y eso ya tú ahorita nos contarás también cómo sucede esto. Queda resumido en 5 episodios apenas, ¿no? O sea, creo que debió haber sido un gran trabajo el hecho de tener que seleccionar y poner de manera muy puntual qué sí se quedaba y qué no. Entonces, esa es como la historia detrás del cómo esto llega acá y me parece, y bueno, quisiera que nos empezaras contando acerca de cómo llegaste tú a este caso. Entiendo que en parte era como parte de tu trabajo, ¿no? Parte de tu trabajo te llevó a este caso y ahí fue donde comenzaste a investigarlo y bueno, para parte más del tema, ¿cierto? Sí, es así. Este caso puntualmente, la desaparición de una mujer en 2011 en la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. San Lorenzo es una ciudad pequeña que queda cerca de Rosario, por ejemplo, a 30 kilómetros de la ciudad de Rosario, en el interior de la Argentina. Y yo trabajaba puntualmente en un diario en la ciudad de San Lorenzo, de donde desaparece Paula. Y ahí estuve trabajando 20 años y debido a ese trabajo desde lo cotidiano del periodismo, cubriendo el día a día a partir desde el mismo día en que Paula desaparece, o al menos en que eso llega a las noticias, llega a hacer una búsqueda, fui siguiendo el momento a momento, pero por mi trabajo en la prensa escrita y también
trabajos paralelos en radio. Entonces, mientras que hacía una entrevista en vivo con algún familiar de Paula en la radio o con alguno de los investigadores, también lo hacía para el diario. Entonces, esos dos formatos ya iban dialogando sin saberlo, porque esto estamos hablando de 2011 y cuando desapareció, incluso después en cada momento y en cada hito en esta historia, porque hay muchos idas y vueltas en la historia en torno a la desaparición de Paula, eso ya iba dialogando el periodismo de investigación con el género narrativo, pero también desde la escritura y desde lo sonoro. Cuando fue pasando el tiempo y también teniendo tanto material sobre esta historia que es muy compleja, es una historia emblemática en toda esta zona, esta región que le llamamos el cordón agroexportador y es la zona de agroexportación más importante de Argentina y de Latinoamérica. Entonces, cuando fueron sucediendo diferentes hechos, tenía tanta información a partir de este seguimiento cotidiano, es que cuando se cumplieron 10 años de la desaparición, decidimos en 2021 hacer una producción que pueda trascender esa investigación y a su vez también reunir todo lo que estaba disperso. Entonces el podcast nos pareció que era una herramienta y un formato muy adecuado para eso, para unir todo lo que habíamos estado produciendo en todo ese tiempo y que a su vez también eran nuestras fuentes. No teníamos casi que salir a buscar en otros espacios, sino que eran las propias entrevistas que había o habíamos hecho en ese tiempo. Entonces ahí contábamos con mucho material de archivo, también mucho se perdió porque uno 10 años atrás o en este caso ya en 2011, más de 10 años atrás, no pensábamos que ese audio, si lo grabábamos con calidad, si lo archivábamos con un nombre y lo teníamos en un disco externo guardado, nos iba a servir a futuro. No importaba, tal vez era desgrabarlo, hacer la noticia o pasarla en la radio y a lo mejor ese programa ni siquiera se grababa en vivo en la radio. Entonces fue todo un aprendizaje y de decir, bueno, si yo ahora, a partir de ahora, ya empiezo ya estoy pensando que determinada historia puede luego ser contada en podcast, entonces tal vez lo voy a guardar. En ese momento no, entonces hubo entrevistas que hacer de nuevo, hubo material de archivo que sí estaba, que encontramos, sobre todo algunas entrevistas radiales que habíamos hecho y que estaban. Por supuesto que también estaba la voz de alguna de las personas involucradas o de los familiares de Paula, la chica desaparecida, estaban en otros medios, pero queríamos que sean la producción propia para tratar de utilizar lo que habíamos trabajado. Entonces, bueno, hicimos más de 20 entrevistas exclusivas pensando ya directamente en el podcast. Utilizamos material de archivo y entrevistas previas, después también sonidos de las movilizaciones que hemos estado cubriendo, todas las movilizaciones a lo largo de esos 10 años en el pedido de justicia por la desaparición de Paula. Y también tuvimos que pensar en el nuevo formato, en cómo hacer esas entrevistas de un modo distinto a lo que las habíamos hecho, porque tal vez teníamos una información, pero no en un formato que sonoramente nos servía para el podcast, entonces volver a ver si esas entrevistas se podían realizar. Entonces, en todo eso terminamos teniendo material sonoro de los juicios que se realizaron por el caso, material de archivo, el expediente judicial, que tiene miles de páginas, también esas entrevistas nuevas y bueno, con todo ese material es que cuando se cumplieron 10 años de la desaparición de Paula creamos el podcast que en un primer momento iba a ser un solo episodio, terminaron siendo 5 episodios de 10 minutos porque también el tiempo considerábamos que para lo que pretendíamos, que es que llegara a un público que tal vez no conocía la historia de la desaparición de Paula, era un caso tan complejo que contarlo en episodios breves era lo más apropiado para poder desentrañar más la complejidad de la historia. Y bueno, esa es la primera temporada. Pensamos que la segunda temporada íbamos a poder sacarla
más pronto, pero bueno, diferentes cuestiones que tienen que ver con la investigación y con la vida de quienes lo producimos hizo que eso, bueno, todavía esté por suceder, pero es lo que esperamos que podamos terminar esa producción pronto de la segunda temporada, porque falta mucho por contarse en torno a esta desaparición que en los primeros 5 episodios de la primera temporada cuenta los primeros minutos de la desaparición de Paula. También nos quisimos tomar un tiempo más específico, más de detenernos en esos primeros minutos. Quisimos detenernos en esos primeros minutos justamente porque es lo que involucra y envuelve lo que luego termina siendo el eje de esta desaparición y de esta historia. Entonces, por eso tomamos tiempo para poder contarlos y mostrarlos con detalle. Flavia, entonces, ahorita que hiciste como este resumen, ¿no? de todo lo vivido, me gustaría regresarme un poquito, tantito hacia atrás, y es justamente en este periodo en el que tú estabas investigando, solamente para ver si me quedó claro. O sea, tú estabas haciendo un trabajo tanto en radio como para periódico o para otro medio distinto a la radio y cubriendo la misma historia. Sí, ¿O entendí mal? en realidad yo trabajaba en ese momento paralelamente en un diario de la ciudad de la que desaparece Paula, de San Lorenzo, y en una radio de una ciudad cercana bueno, es parte de todo el Ya. cordón industrial santafesino. Entonces, mientras que trabajaba paralelamente, no es que yo seguía el caso específicamente, sino que era parte de mi trabajo cotidiano. Y luego el caso, al ser tan complejo, donde me parecía que podía poner más vetas del periodismo de investigación que en un caso que tal vez se resolvía más fácilmente, fue que ahí decidí y también me fui involucrando en lo cotidiano y terminé siguiendo plenamente todo el caso para los dos medios y para los diferentes medios, porque a veces también hacía algunas corresponsalías para otros medios que me pedían información sobre este caso. Ya, o sea, vamos a decir, bueno, voy a decirlo así, tú me dirás si estoy mal, o sea, te fuiste especializando en el caso de dónde está Paula, digamos, porque hacia allá te fue llevando, pero o sea, tu trabajo hacia allá te fue llevando, pero en algún momento sientes que tú de pronto hayas hecho, o sea, no sé si haya sido desde el principio o durante el transcurso del desarrollo de cubrir este caso, te hayas como alguna parte obsesionado o te hayas como ganchado así ¿sientes que haya habido algún momento en particular en el que esto haya hecho una conexión especial contigo? Sí, yo creo que en realidad fue desde el principio y porque tuvo que ver con una situación o situaciones muy complejas que han pasado a lo largo de la historia de nuestros pueblos, no solo de Argentina en lo que tiene que ver con las desapariciones, sino que en toda Latinoamérica. Y bueno, la desaparición me parece que es muy compleja, tanto para investigar como para contarla. Entonces, yo creo que desde el primer momento, cuando me llegó un parte policial donde decía que había una mujer desaparecida desde hacía apenas unas horas, ya me pareció un caso complejo y también para seguir. Yo venía siguiendo y trabajando mucho el tema de las desapariciones durante la dictadura en esta región del país de la que soy yo, en Rosario y el Gran Rosario y San Lorenzo y el Cordón Industrial, que es toda esta zona del centro del país. Y yo venía trabajando en eso, paralelamente a las noticias cotidianas, pero mucho en lo que tiene que ver con memoria y que suceda una desaparición en democracia de una mujer que luego a los pocos años yo tenía la misma edad de esa mujer que había desaparecido, de la misma ciudad en la que yo también tenía mi vida cotidiana. Entonces, me parecía que era necesario seguirlo muy de cerca. Y si se quiere, sí, puede ser parte también creo que dentro del periodismo puede que nos suceda que un caso nos obsesione o nos requiera o nos lleve más atención que otros. Creo que también por la complejidad, creo que también porque hubo tantos momentos en esta historia
que esto se va a contar en la segunda temporada, que no se llega a poder ver. Sí creo que en la primera temporada lo que hacemos es mostrar la complejidad del lugar donde ocurrió, de los personajes, de que es una historia compleja, y después vamos a pretender ir desentrañando un poco eso, porque tiene muchas idas y vueltas, tiene muchas idas y vueltas en la justicia, en cuanto a detenciones, en cuanto a hipótesis sobre lo que le hicieron a Paula. Hubo muchas movilizaciones en reclamo y en pedido de justicia, tanto en lugares donde se pensaba que la podrían haber desaparecido, como en las calles de su propia ciudad, con su padre y su madre encabezando las movilizaciones, como también el movimiento de mujeres fue haciéndose eco de la lucha y del pedido de un padre, porque el que siempre salía a las calles era Alberto Perazzi, el padre de Paula, a pedir justicia en cada aniversario. Entonces, cómo eso fue dialogando y también fue haciendo que el reclamo tenga una contundencia que llegó a trascender los límites de la ciudad donde ocurrió, sino que fue un caso conocido a nivel nacional y también a nivel internacional a partir de la cobertura periodística. Entonces yo creo que sí, que claramente tiene que ver con una obsesión periodística por un caso que es muy emblemático y que me parece que puso de manifiesto un entramado muy complejo de esta región, que es la región en la que crecí, la región en la que pasé 20 años trabajando como periodista. Entonces me parece que por ahí viene un poco esta necesidad de poder contarlo en detalle y poder llevarlo a una audiencia más grande para que sepan lo que sucede en esta región. Oye, y en cuestiones, Flavia, de complejidades que mencionas, o sea, pues a ustedes les tocó trabajar pues directamente con la policía, ¿no? O sea, teniendo conversaciones con ellos, hablando con los detenidos también. O sea, háblame un poquito de las complejidades y los retos que esto conlleva. O sea, cuál es, porque no es lo mismo cuadrar una entrevista como la que estamos teniendo tú y yo ahora, ¿no? Y como a la que estamos acostumbrados tanto tiempo a escuchar en muchos podcasts, como te lo comentaba al inicio, en comparación con esos contextos distintos, ¿no? En los que se cuida cada una de las palabras que se va a decir, o incluso se niegan a prestar su voz para participar en ella, ¿no? Sí, en este sentido no es un spoiler, pero sí, porque bueno, si entran y buscan la historia de Paula Perazzi está en todas las noticias, pero en este caso hubo 9 personas acusadas de la desaparición, esto también lo vamos a contar en detalle en la segunda temporada, y entre esas 9 personas acusadas hubo 5 policías. Entonces, también es revelar o contar cómo la policía trabaja en esta región de Argentina, una zona donde es un polo agroexportador muy grande, donde llegan muchos camiones con soja y diferentes cereales, donde por los puertos salen grandes barcos, buques gigantes hacia el resto del mundo. Entonces toda esa comercialización genera un ambiente, unos vínculos que, que en cierto sentido están acompañados de algunas ilegalidades que hacen a la base de esta historia también, porque esta historia es la historia de una mujer desaparecida, también de un vínculo, a partir de una relación que ella tenía con un hombre, pero también todo el ambiente en el que ocurre esa historia hace que Paula hoy, a más de 13 años, permanezca desaparecida todavía. Entonces, ya no es solo y nada más y nada menos que la desaparición de una mujer en democracia, que eso ya es muchísimo, sino que a su vez también muestra toda esta complejidad de este rincón de la Argentina. Y en ese sentido, sí, mi objetivo al realizar el podcast y también al realizar las coberturas para la prensa escrita y radial en las que yo trabajaba,
era poder hablar con todas las partes, porque creo, o con la mayor cantidad de voces posibles, porque creo que al ser una historia tan compleja, lo que nos permitía acercarnos a poder reconstruir lo que pasó, no sé si decir la verdad, pero sino acercarnos lo más posible a poder saber qué pasó, qué hicieron con ella. Esto nos lo iban a permitir la posibilidad de que más voces hablen y de que más personas cuenten su mirada y su visión de esto. Entonces, más allá de algunas entrevistas previas que yo había hecho con algunos de los policías acusados, con la totalidad de los abogados defensores de los acusados, a los abogados siempre pude acceder, pero no siempre a los acusados en sí. Para el podcast volvimos a intentar uno por uno con todos los acusados y todos sus abogados hablar con ellos. En este caso accedieron todos los abogados porque, bueno, un poco su rol es ese, ¿no? Mediar entre la persona acusada y la prensa. Pero nuestro objetivo era también que puedan hablar en primera persona las personas involucradas, ya sea porque están del lado de la familia o buscando justicia o porque en algún momento fueron acusadas, sean o no los culpables, digamos. Entonces, en ese sentido, hemos hablado con algunos de los policías que tienen que ver con lo que sucedió en los primeros momentos de la desaparición de Paula, que estuvieron en esos primeros momentos cuando la policía tenía un rol de investigar en esos primeros momentos, y también con jueces, fiscales, abogados, con diferentes actores involucrados en el hecho. Y sí nos pasó que hubo, por ejemplo, algunos de los involucrados que no quisieron hablar, no quisieron dar su declaración para el podcast, pero sí, por ejemplo, tenemos las declaraciones que han hecho en el juicio o en diferentes instancias judiciales donde han dado su voz. Entonces tenemos esa herramienta como para poder, ya sea a partir de un expediente judicial, poder recrear o decir lo que dijeron, o si no también contar con su voz en el mejor de los casos. Entonces, bueno, creo que eso fue fundamental, y también aceptar a quienes no querían dar su voz en este caso. Y, bueno, sí, por ejemplo, hay personas que hemos entrevistado y que tienen un rol importante. Por ejemplo, no sé, alguno de los policías hace poco fue noticia, o sea, 4 años después, 3 años después de que se cumplan 10 años de la desaparición de Paula, uno de nuestros entrevistados, uno de los policías que cuenta y que habla en el podcast, fue condenado a 18 años de cárcel hace poco por otro caso vinculado al narcotráfico en Rosario y el Gran Rosario, y en la entrevista él habla diciéndose inocente sobre la desaparición de Paula. Pero bueno, esto que va sucediendo a lo largo de los años, y que también pretendemos mostrarlo porque es parte de poder contextualizar quiénes son estas personas, hacen que, si bien hayan sido consideradas inocentes en un hecho como una desaparición por ejemplo, no tener pruebas o porque no haya pruebas suficientes, luego, 4 años después, es condenado a 18 años de cárcel por estar vinculado al narcotráfico, que es uno de los flagelos que hoy sufre la ciudad de Rosario y el Gran Rosario, donde está justamente el Gran Rosario, es la ciudad de San Lorenzo, de la que desapareció Paula. Entonces, cómo todo tiene que ver con todo en esta región, y eso también nos lo permite mostrar la pluralidad de voces en las voces de las y los protagonistas de la historia. Así que bueno, pudimos obtener muchas de esas voces y otras de material de archivo también. Wow, fíjate que una de las cosas es que, o sea, dentro de la historia que iban contando dentro del podcast es cuando... bueno, no es cierto, iba a decir algo, pero luego puede sonar spoiler. Entonces no voy a decirlo, no quiero spoilear a la gente, porque más bien a los que están escuchando este podcast, pues quiero invitarlos a que vayan a escuchar dónde está Paula. Pero bueno, digamos que durante la historia me tenía en un contexto acerca del tema un poquito del feminismo, en lo que me tenía pensando, en una de las cuestiones que le pasa a la persona que desapareció. Pero ahorita con esto que me cuentas me haces pensar
en otra cuestión en la que no había pensado, y es en los contextos de las ciudades en las que vivimos, ¿no? De cómo se dan las cosas dentro de nuestras ciudades. Y bueno, si una palabra se repite aquí y con justas razones, las complejidades que se viven, ¿no? No solamente las complejidades de una desaparición, sino las complejidades de los contextos de las ciudades en las que vivimos, con todas las cuestiones que ocurren a nuestros alrededores y que de las que muchas veces ni siquiera nos percatamos, ¿no? O sea, no nos damos cuenta, no reflexionamos en estas cuestiones hasta que no escuchamos una historia, ¿no? Que nos hace pensar en ellas, ¿no? Y que nos hace y quizás ahí es en donde lo que decíamos hace ratito, ¿no? De la conexión que tenemos a veces en este tipo de trabajos, ¿no? Sobre todo quienes se dedican al periodismo de investigación, de oye, ¿qué hubiera sucedido si le hubiera pasado a mí o si les hubiese pasado a alguien, a algún conocido mío o a alguien de mi familia? O sea, eso ahorita es como la parte en donde empieza ahorita mi hámster a correr en esa dirección porque no lo había considerado y entonces es duro de pronto Sí, también tener esto en cuenta, ¿no? a mí en este sentido, también lo que me pasó y que algunos de los audios que utilizamos en el podcast son del juicio que se realizó por este caso. Eh, lo que me pasó fue que al llegar al juicio por la desaparición de Paula, yo tenía la misma edad que Paula Perazzi cuando desapareció. Entonces, cuando empecé a investigarlo, 8 años antes de eso, yo decía, bueno, sí, es una chica grande con 2 hijos que desapareció como viéndolo más lejano. Pero cuando fueron pasando los años, cuando yo me mantuve en esa investigación, cuando llegó el juicio, era tener la misma edad que ella cuando desapareció, vivir en la misma ciudad, haber ido a la escuela en la ciudad en la que sus hijos van a la escuela hoy. Entonces, todo ese entramado también nos hace preguntar cómo mostramos y cómo contamos esta historia que también me puede haber pasado a mí o a cualquiera de mis amigas o familiares. Entonces, también creo que ahí fue un poco la urgencia y la necesidad de poder desentrañar el trasfondo de esta historia y de poder mostrarlo, y que no sabíamos si se iba a lograr, porque en el día a día, contando, no sé, la noticia diaria de lo que iba sucediendo en el caso a lo largo de 10 años, queda un poco diluido. Sí, se sostiene la historia en el sentido de que, bueno, ocurrió esto, hubo una detención, una persona fue liberada, la buscaron a Paula en tal lugar, o lo que iba sucediendo a lo largo de los años, pero teniéndolo que reunir en un podcast documental con toda la información junta, era un desafío saber si se iba a poder contar ese trasfondo y si se iba a entender. Y al principio pensamos que lo íbamos a producir para Argentina y para algunos países cercanos, pero finalmente fue escuchado en más de 55 países el podcast. Entonces, cómo la historia tomó un vuelo importante y cómo también nos plantea a la hora de contar la segunda temporada, cómo pararnos a la hora de contar una historia para tantos lugares y para que se entienda lo que sucede en este pequeño rincón del país. Y sobre todo, ¿sabes qué? Me pongo ahorita también a reflexionar, Flavia, en la cuestión de el reto que representa, bueno, digo, a lo mejor para ustedes como profesionales en su área quizás sea distinto, ¿no? Por temas de que ya quizás ya lo tengan trabajado, pero es en la cuestión de si poco a poco uno se va conectando con una historia y se empieza a identificar, luego se vuelve más retador el no sesgarse y empezar a contar las cosas desde una perspectiva en la como es algo ya más emocional, pueda afectar a la manera en la que lo cuenta y empiece a aplicar más su propio criterio, ¿no? Y de esa manera, pues ahora sí que con ese criterio que uno le imprima a la conversación o al podcast per se, pues pueda afectar la historia en su totalidad, ¿no? Y eso después pueda uno, no sé, ahorita se me ocurre, ¿no? Decir, no, pues es que definitivamente, o sea, yo creo o yo pienso que fue esta persona el culpable y estés ya, digamos, señalando a uno de los acusados y de pronto resulta que no era esa persona, ¿no? Entonces, y terminas pues perjudicando todo ese trabajo que se hizo antes.
Sí, yo creo bueno, que primero hay que ser muy cuidadosos y respetuosos de la historia que estamos contando, siempre, no solo porque estemos haciendo un podcast documental, sino en general en la cobertura de eso. Pero más allá de eso, que también puede ser muy complejo, porque a veces en el modo de contar se juegan muchas cosas, sobre todo cuando estamos hablando de situaciones tan complejas como este tipo de delitos, violencia de género, desaparición de una persona. Entonces, me parece que primero, y algo que yo siempre digo en los talleres de podcast o cuando hablamos de periodismo narrativo, de investigación, a mí lo que me parece es que no tenemos que olvidarnos que no somos objetivas las periodistas, sino que somos sujetos ejerciendo el periodismo. Y por supuesto que si bien en el podcast no, no se dice explícitamente cuál es mi opinión, mi mirada, yo creo que pudiendo mostrar toda la pluralidad de voces, pudiendo seguir un hilo narrativo, se entiende y es claro que mi postura está detrás de saber qué pasó con Paula. Lo dice desde la propia pregunta, ¿no? Después, ¿quiénes son los responsables o si son responsables o no? Eso también pretendemos que se muestre en las entrevistas, en las voces que aparecen, en qué piensan esas personas que en algún momento fueron acusadas, qué pueden decir, cómo pueden defenderse, qué piensa la familia de eso. Entonces, creo que en el caso de crímenes o de situaciones complejas como estas es difícil, pero igualmente tenemos que pensar que por un lado está nuestra mirada, está nuestra, por supuesto, nuestra voz contando esto, pero por el otro también no tenemos que dejar de poner en juego las reglas del periodismo, que son poder mostrar con muchas voces, acercarnos a poder contar en la voz de las y los protagonistas lo que la historia fue en este caso, o hasta dónde sabemos de la historia, porque hay un momento de la historia de este caso en que no lo sabemos y que tampoco nos vamos a poner a inventarlo o a forzar a nadie a hablar para decir, sospecho esto. Digo, si no es una sospecha concreta, no vamos a forzar nada para que la historia quede más bella o para que la historia cierre. Entonces también un poco lo que pretendimos mostrar con el último episodio, que se llama Los Chats, el último episodio de la primera temporada, es mostrar lo que pensaba, sentía y escribía en los chats Paula Perazzi antes de desaparecer, para un poco contextualizarnos en que si sabemos o no sabemos lo que pasó con ella, que claramente no lo sabemos porque si más de 10 años después permanece desaparecida, es porque ahí hay un silencio en torno a la historia. Me parece que escuchar sus dudas, sus sospechas, sus miedos en la voz de ella podía ser riesgoso porque era poner a hablar la voz de la víctima, pero también eso nosotros, por ejemplo, lo hicimos con mucho cuidado y mucho respeto porque hablamos con la familia, les contamos que a partir del expediente judicial teníamos esos chats, le avisamos a su padre y a su madre que lo iban a interpretar actores, que no íbamos a simular que era la voz de Paula, sino que una actriz y un actor aclarando que eran una actriz y un actor, iban a interpretar esos chats porque nos parecían que daban piezas fundamentales para la historia. Entonces creo que un poco tratando de llevar claridad y contención a cada momento, es que, bueno, también podemos equivocarnos, ¿no? Y puede haber salido algo que queríamos bien, puede salir mal, pero al menos que se haga desde el respeto y desde tener en cuenta la perspectiva de género y lo que la historia tiene para contar con el cuidado que amerita. Flavia, bueno, voy a redirigir un poquito la charla hacia otros protagonistas de los cuales también a mí me interesa platicar y es justamente de los que produjeron el podcast junto contigo, ¿no? Y, o sea, pues aquí tenemos tanto a
al menos en los créditos, ¿no?, que aparecen, tenemos a la revista Late, tenemos a la universidad, es la Universidad Nacional de Rosario, y así como también a la radio UNR. ¿Podrías contarnos acerca de cómo se da esta conjunción de pues diversos actores, ¿no?, que se suman a contar esta historia? Que quizás platicaros un poquito de los roles que jugó cada uno dentro del desarrollo de todo este trabajo, pues para que pues al día de hoy podamos estar platicando de esta historia. Bien, sí. Si bien esta es una historia que yo venía investigando y trabajando en la prensa cotidianamente desde hacía 10 años, también hubo sobre todo un equipo que trabajamos conjuntamente para lograr que este podcast salga adelante y este trabajo pueda ser producido. En ese sentido, por mi parte, yo soy editora de podcast de Late, de revista Late, y a partir de allí es que, bueno, tuvimos un acompañamiento de toda la revista Late a la hora de la presentación, fue presentado en vivo y eso fue parte también de poder difundirlo y publicarlo en Late, y a su vez también de la Universidad Nacional de Rosario con Martín Parodi, que fue el productor creativo del podcast, y que en ese sentido él estaba en ese momento trabajando en la Radio Universidad Nacional de Rosario, y desde allí fue el estudio donde grabamos las voces y donde también luego en un espacio cultural universitario en la ciudad de Rosario, un espacio muy bello que es parte de la universidad pública de esta ciudad, es donde hicimos la presentación en vivo. Entonces un poco te repaso los roles que necesitamos para producir el podcast, y por el otro lado, dónde se publicó y dónde se difundió. En cuanto a los roles, estuvimos como periodistas y como investigadoras. Bueno, estuve yo a partir de esa investigación de 10 años, pero también participó en lo que fueron las entrevistas y la producción de los guiones, y trabajamos ahí conjuntamente con Agar Blau, que es una periodista rosarina. Ella participó en esa parte de la primera temporada, y también con referentes de la Universidad Nacional de Rosario, como les decía, Martín Parodi, y trabajamos también fundamentalmente con amigos músicos que son grandes músicos de acá de nuestra región y que conocen muy de cerca el caso de la desaparición de Paula, y que aportaron a que sonoramente sea también lo que es el podcast, porque cuando grabamos los audios de la voz narradora y estaba editado sin música, no es lo mismo para nada que con todo el cuerpo que le da la música original. En este caso, José Mateucci, Julieta Ciasi y Francisco Mateucci son quienes trabajaron en toda esa producción sonora y en ese ambiente, en esos ambientes y paisajes sonoros que se crean. Y también, bueno, contamos con un diseñador, Alejandro Iciar, con un equipo muy grande que trabajó de cerca, y también decir que el podcast en primera instancia terminó saliendo sin ningún tipo de recursos ni fondos, porque fue un poco parte de la iniciativa de todo el equipo, de que salga adelante, que para los 10 años de la desaparición de Paula salga adelante. Y bueno, un poco el desafío en el que todavía estamos para la segunda temporada es poder concretar que algo que produjimos con mucho amor, con mucho respeto y también con mucho esfuerzo de un equipo muy grande, para la segunda temporada pueda ser considerado también un trabajo y podamos recibir fondos. Entonces, bueno, fue un poco también posible gracias a este equipo grande que dijo: vamos a producirlo y queremos hacerlo, y todo el equipo conocía el caso y estaba comprometido con eso. Así que por ese lado eso, y por otro lado, en cuanto a los medios que acompañaron, desde Late y desde la Universidad Nacional de Rosario fue donde se publicó y se difundió, y después el podcast también quedó y está a disposición para que se pase en las radios, en los medios que consideren, y así, bueno, lo han tomado muchos medios amigos, como, no sé, por ejemplo, Indómita de Ecuador, Foro Humanos de Colombia, varios medios de colegas
y amigos, amigas lo han retomado y lo han publicado y lo hemos presentado en otros países porque hacemos una narración en vivo. Mi voz, que es la voz narradora, cuando hacemos las presentaciones en vivo, voy narrando, voy contando la historia, se van pasando audios y también cuando lo hacemos en Argentina o en la zona, lo hemos hecho con la banda sonora en vivo, que son quienes hacen la música y acompañan la narración en vivo. Así que bueno, también un poco el desafío para la segunda temporada es poder continuar con eso, con las presentaciones en vivo, que creo que le aportan un nuevo modo de escuchar y de contar la historia y también de poder vivirla. En México tuvieron la oportunidad no, ¿verdad? No han tenido la No, en oportunidad de México tener la no, presentación en y vivo, ¿sí? nos encantaría, de hecho no conozco México, así que sería un gran sueño poder llevarlo ahí. Ojalá que con la segunda temporada podamos ir y presentarlo. Hemos estado en Ecuador, tanto en Quito como en Guayaquil, en Colombia, en Cali y en Bogotá y en Medellín. Después también en diferentes ciudades de Argentina, cercanas a Rosario, y en Estación Podcast en Madrid el año pasado, y en el Festival Internazionale de Ferrara, el Festival de Periodismo de Italia en Ferrara de la revista Internazionale. Estuvimos en octubre pasado también narrándolo un poco en español, un poco en italiano, y la verdad que el público lo recibió muy bien y fue muy grato también ya poder llevarlo en otro idioma también. Pero sí, creo que también eso sumó mucha audiencia y mucho público, el hecho de poder llevarlo con las narraciones en vivo a otros espacios, y también estos diálogos que se generan cuando hablamos de la producción y nos encontramos con otras investigaciones similares u otras historias que se ponen a dialogar con esta, porque esta es una de las tantas historias de mujeres desaparecidas en nuestros pueblos. Entonces creo que hay muchas historias para contar y también que nos genera pensar en otras historias que conocemos según en los lugares donde estamos. Claro. Ojalá pues no sé, ahorita pensando en voz alta, ojalá y esto haga que cada vez haya menos historias que contar de ese tipo, ¿no? Bueno, Flavia, mil gracias. Gracias por compartirnos todo esto. Me encanta, o sea, me encantó ahorita que dijiste el hecho de que se haya hecho también en italiano, ¿no? O sea, el hecho de que no solamente haya cruzado las barreras de Latinoamérica y haya llegado hasta España, sino que también haya cruzado las barreras del idioma y porque pues evidentemente, ¿no? O sea, eso también abre nuevas conversaciones, ¿no? Y abre nuevos espacios, llegas a nuevas audiencias que sin duda creo que cuando debió haber sucedido eso, debieron haber quedado también ustedes muy sorprendidos, ¿no? De lo que, con todo lo que estaba pasando y el impacto que estaba generando este proyecto. Aprovecho para agradecerles a cada uno de los miembros del equipo que hicieron que pues fuera posible esto, porque probablemente tú ya te hayas dado cuenta, ¿no? O sea, ha servido o sirve para muchos de nosotros, de los que estamos en este rubro, haciendo carrera en este medio, pues también como una referencia, ¿no? Para seguir haciendo nuestro trabajo y sobre todo como pues la razón por la que tú estás acá, ¿no? De hacerlo bien, de tener cuidado al contar las historias, ¿no? O de tener este recordatorio de que hay que ser cuidadosos al contar cualquier tipo de historia, como bien lo dijiste. Entonces, pues más bien, gracias por el trabajo que realizaron. Vamos cerrando entonces la conversación. A todos mis invitados les hago un par de preguntas de cierre. Entonces, para que, digo, lo primero que se te venga a la mente o lo que traigas ahí fresco en la cabeza que puedas compartir, está genial. La primera pregunta con la que quisiera abrir este último espacio es un podcast que deberíamos estar escuchando, ¿no? ¿Cuál es ese podcast que ahorita tú recomendarías como para estar escuchando, seguir aprendiendo, seguir conociendo? Ya no tanto porque nos enseñe de manera así como muy, muy intencional, sino que el simple hecho de escucharlo ya sea algo que nos deje aprendizaje de algún tipo. Uh-huh. Sí, me parece una pregunta difícil porque depende del momento en que estemos, ¿no? En que estemos encontrándonos, pero respecto a podcasts documentales y que trabajan con respeto, las cuestiones de género, las cuestiones vinculadas
esto, a las búsquedas desde muchos rincones del mundo. Me parece que de eso no se habla, marca un antes y un después en la historia del podcast, de los podcasts documentales, y es fundamental. Después también en cuanto a ficción, yo estoy escuchando Simulacro actualmente y me gusta todo lo que hace Julio Rojas. Me parece interesante cómo plantear intriga sonoramente, digamos, aun cuando a lo mejor no hay una intriga o algo que develar, ya se está planteando con el paisaje sonoro algo, algo que algo está pasando, que algo tenés que descubrir y eso me parece muy interesante, pero bueno, no, me parece que hay mucho para escuchar y por ahí iría en cuanto a una ficción y una no ficción. Mil gracias, Flavia. La segunda pregunta es, ¿algún gusto culposo en los podcasts que estés escuchando actualmente? ¿Algún gusto culposo que tengas de podcasting? Algo que voy buscando son, pero no, algo que voy buscando, pero haciendo como un zapping, cuando existía el zapping en televisión, es podcast de comida o de bebida. Me interesa ver cómo se cuenta eso y qué hay. De hecho, lo voy buscando a ver si hay en distintos idiomas o desde diferentes puntos de nuestros países o qué hay sobre bebida y comida. Me interesa y a veces no los escucho completos porque, no sé, porque me pongo ahí, busco más qué variedad hay que quedarme escuchando uno puntual. Pero eso, no sé si es culposo, pero sí es como hay me culpa no escucharlo más detenidamente completo, sino que voy viendo más de qué se habla que cuánto se habla de eso o cómo. Eh, pero sí, me gusta ver qué podcast de qué tipos de bebidas y comidas hay. Fíjate, no los tengo, no los tenía mapeados y creo que por ahí se me vino a la mente uno, creo que es de Mark Lombardo, que producían antes, que hablan justo como de la manera de preparar de las comidas y luego los mezclan con otros. Hay quienes incluso me parece mezclan la preparación de comidas con sucesos históricos. No, ahorita Sí, se me bueno, vino creo está que hay podcast de ese tipo Gastropolítica, también. Gastropolítica, Gastropolítica, por justo. ejemplo, es un podcast uruguayo de Maxi Guerra, que realmente es muy interesante esto, cómo mezclar. Ahí sí me detengo más. Digo, en los que por ahí son solo de comidas, escucho más de qué comida hablan y sigo, pero en esto me interesa eso, como hechos históricos o como la historia de una cafetera puede cambiar el mundo y escuchar sobre eso. Entonces, bueno, esas cosas me parecen súper interesantes. Súper. Y ya por último, Flavia, ¿alguna persona a quien me recomendarías que invitáramos aquí a Activa tu Podcast? Eh, no sé quiénes han pasado, pero me parece que está bueno seguir hablando con periodistas para ver cómo se transforman las historias. Digo, hablo como periodista y me genera ese interés, ¿no? Para ver cómo las investigaciones que han hecho durante mucho tiempo o que han hecho en otros formatos se pueden convertir en historias que suenen y me parece que eso está bueno, encontrar a alguien que sea periodista de otros formatos y que esté trabajando en podcast para ver cómo es esa transición y cómo la sienten. Me parece que es un desafío ahí hablar. Eh, es algo que también hablo yo con colegas y nos ponemos a pensar en esa diferencia entre el periodismo escrito o el periodismo radial y el podcast de no ficción. Entonces me parece que eso sería interesante. Después te puedo pasar una lista de algunas personas al respecto, pero quien consideres que por ahí esté empezando, o que esté trabajando en podcast y haya tenido una trayectoria larga en otros formatos, me parece interesante contar eso, porque también es un súper desafío salirnos, por ejemplo, del modo de entrevistar. El hecho de no pisar a la persona entrevistada diciendo, claro. Todo eso que antes, antes no, sino que en el otro formato, en el escrito, cuando íbamos solo a escribir, era un modo de mostrar interés
por la persona a la que estábamos entrevistando, se termina convirtiendo en que arruinaste un audio fundamental para tu podcast. Entonces, cómo eso se pone ahí en juego me parece interesante en el paso de un formato de hacer periodismo a otro. Totalmente. Sí, o sea, creo que y hace ratito lo decías cuando me contabas que volvieron a sus 10 años de investigación para ahora rescatar o obtener cosas pensadas, pero en audio, ¿no? O sea, cada vez que alguien dice las palabras pensar en audio, ¿no? O construir en audio, eso siempre me gusta, ¿no? O sea, siento que ahí es en donde me llama mucho la atención, principalmente por la relación que tengo yo con los podcasts y el hecho de estar pues escuchándolos, ¿no? Y yendo a algún lugar y cómo se me quedan grabadas ciertas cosas que escuché en ciertos lugares, ¿no? Específicamente, precisamente porque iba yo solo con mis audífonos y lo que sea. Y por supuesto, ¿no? También los errores quedan muy grabados, ¿no? En la mente de uno, ¿no? Este tipo de cosas que te arruinan una historia por una cuestión, no sé, técnica o no técnica. Sí, tal cual. Pero sí, eso es... En ese sentido, tuve la oportunidad en uno de los talleres que dimos con Late en Madrid, en España, tuve la oportunidad de tener un diálogo y de invitar al taller a Mar Abad del Extraordinario, y me parece que ella como periodista y como una genia en lo sonoro tiene ahí una buena mirada sobre eso, así que me parece que es una persona muy interesante para hablar de eso, ¿no? De cómo el periodismo convertirlo en algo que suene de un modo interesante y original, y hasta hacer un true crime musical, como han logrado con Crímenes el musical. Así que me parece que eso está bueno para contar y para charlar. Bueno, Flavia, mil gracias por aceptar la invitación. Gracias por compartirnos todo lo que nos compartiste. Seguro que de aquí nos llevamos muchas cosas. Gracias a vos, Mike. Por supuesto, para ir a aplicar y hacer cosas. Gracias, Mike, a vos y a quienes escuchan este podcast, pero también, sobre todo, a quienes se interesan en este tipo de producciones, que son uno de los formatos más que hay. Hay formatos y géneros de todo tipo en podcast, pero bueno, gracias por interesarse en una investigación así, y por invitarnos, y también por las devoluciones que siempre aportan mucho y hacen que las futuras producciones se puedan basar en aciertos o en errores de lo anterior. Así que muchas gracias por este ida y vuelta. Flavia, por favor, si puedes compartirnos tus redes, y si actualmente, no sé si todavía estás trabajando, sé que estás trabajando dando un taller de podcast hasta hace poco tiempo con el periódico Tiempo, la revista Tiempo, no estoy seguro qué es. Es un medio llamado Tiempo. Entonces, si aún está vigente y deseas invitar a la audiencia, pues este es el momento ideal. Bien, bueno, gracias. Mis redes me encuentran como Flavia Campéis, y el podcast Dónde está Paula se encuentra como Dónde está Paula Podcast, tanto en Instagram como en Twitter, el mío personal o el del podcast de Dónde está Paula. Y sí, bueno, yo trabajo como editora de podcast en Late. Desde allí damos varios talleres que año a año van teniendo su periodicidad. Ya hicimos durante 3 años el taller Narrar para el Oído, que es el que nos conocimos, y esperamos poder seguir haciéndolo. Así que bueno, de eso va a haber novedades más adelante. Y actualmente ya está terminando un taller que fui invitada a dar con el diario Tiempo Argentino de acá de nuestro país. Y bueno, ese ya está culminando, pero siempre por ahí, si siguen mis redes o las redes del podcast Donde está Paula, vamos publicando y difundiendo qué talleres damos, así que ahí será una alegría encontrarnos. Sí, muy recomendado. Si Flavia comparte algún taller, les recomiendo que se inscriban. Yo así fue que la conocí, que conecté con ella, y bueno, por eso le digo que es mi maestra del podcast. Muchas gracias. Mil gracias por escucharnos hasta acá. Gracias, Flavia. Y no olviden que podcast se escribe sin acento y se hace con amor. Chau, chau.